Ricardo, yo sé que tú eres un amante del arte, de lo estético, y acaba de ocurrir un incidente muy interesante que a mí me parece también indignante. Por supuesto que hay que estar siempre con la lucha progresista, con lo que está bien, con lo que se necesita para este mundo, con esos y esas que buscan siempre pues salvar a este mundo de la injusticia mediante el progreso. Pero creo que hay un límite hasta en ciertas cosas. Están circulando en las redes sociales y es muy desafortunado estas imágenes que vamos a poner a continuación de dos activistas de 20 y 21 años, dos activistas británicas, que fueron a un museo ahí en Londres a rociar sopa de jitomate en una pintura. Pero no fue cualquier pintura, es el cuadro de los girasoles de Vincent Van Gogh, un hombre que me imagino así va a ser como con Sin Censura, con Vicente, contigo y conmigo, durante su vida, Vincent Van Gogh fue perseguido, se enfrentó a situaciones de pobreza y es hasta que fallece, mucho tiempo después, que el mundo del arte y vamos, el planeta entero reconoce su gran genialidad, la gran genialidad que tenía ese gran Vincent Van Gogh, pero que sufrió muchísimo, ¿no? Sufrió incluso una serie de enfermedades psiquiátricas muy duras, muy gruesas, que se habla de cómo es que pues también tuvo una muerte muy rara. Fue una vez a pintar se dice que fue su suicidio lo que enfrentó él, pero no queda claro cómo ocurrió ese suicidio, porque regresó a la casa en la que estaba quedándose después de haber ido a una especie de campo despoblado y dijo, no, es que me disparé yo solo y me disparé eh, en el torso, ¿no? Y nadie sabe como por qué se habría disparado él solo en el torso, por qué habría hecho todo este tipo de cosas. Esto al hablar de los grandes pintores, ¿no? Se dice, no me toma esto como un dato duro de Ricardo Sevilla, pero se dice que protegió a un grupo de chamacos que en el pueblo en el que vivía, ahí en los Países Bajos, lo buleaban terrible, que unos chamacos adolescentes lo traían finto al pobre Van Gogh y en una de esas, jugando con una pistola, estos chamacos, se le salió un tiro y él para evitar que hubiera algún tipo de problemática con ellos porque estaba joven, porque estaban jóvenes y porque él era una excelente persona, pues echó la culpa y dijo, no, es que yo intenté suicidarme, ya tenía obviamente el panorama, ¿no? De ser una persona suicida, con problemas psiquiátricos y etcétera, ¿no? Bueno, ese gran hombre, Vincent Van Gogh, nos dio al mundo situaciones tan hermosas como esa pintura, los girasoles, que usted está viendo en pantalla, pues llegaron estas otras dos chamacas, ¿no? Lo que es la vida, querido Ricardo, ¿no? Otras cuasi adolescentes, a rociar con sopa de jitomate. Una de ellas, híjole, hasta declaró esto a los medios de comunicación. ¿Vale más el arte que la vida? ¿Más que comida? ¿Más que justicia? El costo de la crisis de vida y la crisis climática es impulsado por el petróleo y el gas. El aumento de los precios del petróleo y el gas significa que millones de familias británicas no podrán permitirse el lujo de calentar una lata de sopa este invierno. Solo la resistencia civil puede sacarnos de esta crisis. Es hora de dar un paso adelante y defender lo que es correcto. Bueno, pues yo le diré a esta chamaca que por qué no fue a aventarle la sopa al rey Carlos III o a la primer ministra. ¿Qué chingados, de mi opinión? Esa es mi opinión. A lo mejor usted está de acuerdo con ellas, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver Vincent Van Gogh con esto, no? Te escucho, querido Ricardo Sevilla. La ramplonería, el exhibicionismo y la falta de cultura es lo que ha permeado desafortunadamente en este tipo de expresiones, en este tipo de arranques cerriles, francamente repudiables. Yo también pregunto lo mismo y digo, en un ensayo que había escrito en su momento Pablo Picasso sobre Van Gogh, a quien admiraba, por cierto, entrañablemente, dijo, el arte es una mentira que nos hace ver la verdad. Esta frase hay que subrayarla porque es muy importante, es muy relevante. Si alguien ha estado del lado de las causas
justas ha sido precisamente el arte. Ciertos personajes, y más Van Gogh, que como tú bien glosas, recibió esta andanada de acoso en su infancia, que tuvo relaciones tormentosas, que relaciones pasionales terribles, que y lo pusieron en muchísimas ocasiones antes de morir al borde de la muerte, un personaje que padeció depresión, que en varias ocasiones así lo expresó. Hay que leerlo porque también escribía lo mismo que Dalí. Son personajes que tienen diarios, pero no le han hecho caso estos muchachos rebeldes sin causa. Aquí yo digo lo mismo. ¿Por qué no tenemos la justa dimensión de las cosas que están sucediendo? Si nosotros hubiéramos recibido una agresión directa de parte de Vince Van Gogh, a lo mejor repudiaríamos su arte y aún así no lo destruiríamos. Este tipo de personajes demuestran su ignorancia, una ignorancia supina y desafortunadamente irremediable. No hay que dejarnos llevar por estas expresiones vacuas, estas expresiones superficiales. No se puede tener este tipo de rebeldía. Hay que ser, decía el gran Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, hay que ser radical, pero hay que ser radical con causas justas. Eso se lo dijo incluso al líder surrealista André Breton en una charla que tuvo. Hay que leerlo, hay que verlo. Está en el libro de El movimiento surrealista de Adriana Yáñez. Hay una biografía muy interesante sobre Van Gogh y nos va a poner en su justa dimensión quién fue Van Gogh. Entonces, él no era un neoliberal, por supuesto que no, no era un conservador, todo lo contrario, era un personaje que padeció, que vivió en carne propia, que experimentó el sufrimiento, la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de comprensión en la sociedad en la que le tocó vivir, de modo que destruir o ultrajar su obra no agrega nada al discurso de la tolerancia, al discurso democrático, al discurso de las causas justas. Entonces, este tipo de muchachas que tienen arranques viscerales son muy parecidas a estas mujeres que han estado abanderando la causa feminista, pero que en realidad son falsas feministas. Hay que decirlo con todas sus letras. Ya el presidente López Obrador ha hablado al respecto, porque se cuelgan de los movimientos más justos, de los movimientos que han sido históricamente opresivos para tener sus 5 minutos de fama. Este tipo de mujeres van a tener su fama, una nota informativa por aquí, por allá, a lo mejor nos dan la nota a nosotros, pero esta expresión no es rebeldía. Albert Camus hacía una diferencia muy clara entre el ser rebelde, él llamaba el hombre rebelde, y una persona reaccionaria. Estos personajes son reaccionarios, estos personajes son superficiales, este tipo de laceraciones en contra del arte, que es un legado de la humanidad, son absolutamente repudiables. Yo no las comparto, a lo mejor me vuelvo impopular y me van a decir, es que importa entonces más el arte de Sevilla. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no tiene absolutamente nada que ver. Estoy diciendo que no hay coherencia ni congruencia en la destrucción de todas las cosas. La destrucción es también una pasión creadora, decía eso el poeta Paul Valéry, pero la destrucción creadora, ¿por qué? ¿A qué se refería con la destrucción creadora? Tú vas a destruir algo anquilosado, algo viejo, para construir algo nuevo, algo que constituya una promesa hacia el futuro, y aquí no hay nada. Aquí simple y sencillamente hay un acto reaccionario, un acto impensado, y hay que repudiarlo, querido Toño. Y mira, teniendo otro tipo de monumentos ahí en Londres, de personajes que han sido esclavistas, que han sido verdaderos tiranos, que han tenido un paso terrible. No sé si en Londres no lo he visto yo ahí, nunca lo vi ahí, pero habiendo otro tipo de monumentos al mismo Cristóbal Colón, ¿no? Al mismo Hernán Cortés, escogen ir a este museo a tirar sopa, algo que nos duele, me parece, a todos en la humanidad,
Y yo no estoy diciendo tampoco, ¿no? Que mañana ya las metan a la cárcel de por vida ni nada. Pero es que, querido Ricardo, querido público consentidor, querido público memorioso, como tú le llamas, eh, pues esto quedará como una, eh, una tontería que hicieron dos jóvenes blancas en su juventud, con todos los privilegios, ¿no? Dos jóvenes blancas británicas, y que a lo mejor van a poder contar en una reunión, ¿no? Y decir, ay, sí, yo fui la que le eché la sopa de jitomate a la pintura de Van Gogh. Yo creo que el escarnio tendría que ser social y tendríamos que rechazar esta situación de por vida como sociedad, ¿no? Así es una absoluta estupidez, querido Toño, hay que decirlo con todas sus letras. Dices muy bien, ¿por qué no van y arrojan esta salsa de tomate a una efigie, que las hay muchas en las Españas? Yo le llamo las Españas porque se dice que la conquista espiritual, la conquista de los reinos prehispánicos provino de España. No es así, público memorioso, vino de Castilla. No existía el concepto de España, existían reinos, y si tú le reclamas al reino a la zona ahora de Andalucía, al pueblo gallego, te van a decir, nosotros no tuvimos nada que ver, eso fue un asunto de Castilla. Por eso incluso hicieron un pacto con aventureros italianos. Ahora que tú mencionas a Cristóbal Colón, esto está castellanizado porque dicen, es que el descubrimiento de España, no hubo descubrimiento en primera, y en segunda no lo hicieron los españoles, lo hizo Castilla, y además ni siquiera fueron españoles, no fueron castellanos, fueron italianos. El propio Cristóbal Colón no era Cristóbal Colón, era genovés, era Cristóforo Columbus. Entonces ahí hay una tergiversación de la historia, y eso lo tiene que conocer la gente, y lo sabe muy bien, y por eso está haciendo las críticas muy puntuales, y por eso rechaza festejar el mentado Día de la Raza, y nosotros con ellos, querido Toño. Pues, me uno como siempre a tus planteamientos y por supuesto que yo voy a estar denunciando esto. No se me va a olvidar a mí, ¿eh? Se lo voy a contar a mis hijos y le voy a pedir a sus hijos que a esas dos jóvenes, en un momento serán adultas y después adultas mayores, no las olviden, ¿eh? No olviden lo que le hicieron a la humanidad. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte, querido Ricardo. Como siempre estuvo muy interesante la plática, una plática de viernes. Por favor, compártenos tus redes sociales, qué van a andar haciendo por ahí. Te veo muy fuerte en redes sociales, soltando moquetazos aquí y allá, bueno, moquetazos con la razón, ¿no? Con argumentación, con silogismos. Muy, muy importante ahí en redes sociales. Por favor, compártenos esas redes sociales para que la gente vea cómo le pones una verdadera chinga a los conservadores. Claro que sí, querido Toño, es un gusto conversar contigo y compartir los espacios aquí en La Familia Sin Censura. Y pues sí, estamos ahí combatiendo la desinformación, las fake news con datos duros. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, aquí en Sin Censura, donde estoy participando al filo de las 11 de la mañana. Hoy tuvimos una entrevista, ya les estaremos platicando en su debido momento, y síganme, por favor, en los datos duros. Ricardo Sevilla, los datos duros. Hoy tenemos informativo, hoy por cierto es viernes de literatura, y pues a ver qué día nos acompañas, un viernesitos de literatura, para que nos platiques cuáles son tus autores y tus obras o tus autoras favoritas, querido Toño. Fuerte abrazo. Uy, querido Ricardo, nos vamos a llevar horas en esa plática cuando tú me digas. Recientemente fui, es una situación muy hermosa y que a lo mejor no tiene mucho que ver con la literatura, pero uno de mis libros favoritos es el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, y por supuesto todas las ramificaciones que ha tenido, ¿no?, en el mundo, así como por supuesto Cien años de soledad, Los Miserables, por supuesto que me viene a la mente en estos momentos también Pedro Páramo, El agua envenenada, tantos libros que podremos platicar, pero fíjate que recientemente tuve la oportunidad de ir a una puesta en escena aquí en Kansas City de El Hombre de la Mancha, que en inglés es The Man of La Mancha, este musical que hicieron en los años 60, y que en México estableció como una, hasta de teatro de culto, el gran Claudio Brook, ¿no? En aquel entonces,
y me dio mucho gusto porque en lugar de tener una escena y una orquesta en el pequeño teatro al que lo fui a ver aquí en Kansas City, el Quijote, el que salía como Alonso Quijano, el Quijote, en lugar de tener una espada era una guitarra y constantemente y era un ensamble de cuerdas con el que se aventaron de verdad, de manera magnífica El Hombre de la Mancha, ¿no? Entonces estuvo muy interesante. Se lo recomiendo, si usted vive aquí en Kansas City. Creo que ya nada más quedan unas cuantas fechas, voy a verlo, pero muy interesante. Cuando quieras te acompaño con mucho gusto para hablar de este tipo de gustos, querido Ricardo. Ya rugiste, querido Toño, entonces esperamos por ahí. Y mira que Claudio Brooks sí se parecía bastante al Hidalgo Don Quijote de la Mancha, y ya estaremos platicando con muchísimo gusto un viernesitos de literatura. Ahí te mando mensaje para que lo agendemos, querido Toño, público memorioso. Ten un excelente viernes. Saludos a Ceci, saludos a producción, saludos a la gente que nos ve, que nos escucha. Tengan un excelente fin de semana y si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el día lunes. Un abrazo. Así será, querido Ricardo Sevilla. Juega el pollo. Muchas gracias a nuestro querido amigo, escritor, periodista, Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Mire, vaya que escribimos aquí en Sin Censura. Todos esos encabezados y descripciones de todos los clips, casi 100 que subimos al día, pues miren nosotros aquí, ¿no? Así que claro que escribimos aquí en Sin Censura. Y le pido a David que nos grabe.